Hola a todos, y bienvenidos a un nuevo iceberg de este canal. Una fobia es un temor a situaciones o cosas que no son peligrosas y que la mayoría de las personas no las encuentran molestas. El miedo es algo muy común en las personas. Es una reacción natural o una experiencia adaptativa ante situaciones u objetos que implican un peligro real. En este vídeo, veremos algunas fobias extrañas que existen, algunas son curiosas por ser específicas y otras son curiosas por ser muy extrañas y raras. Sin más introducción, pónganse cómodos. Aracnofobia. La aracnofobia es una de las fobias más comunes en el mundo, afectando a aproximadamente el 3% de la población. Se caracteriza por un miedo intenso e irracional a las arañas, que puede desencadenar reacciones de ansiedad, pánico e incluso ataques de pánico. Algunos de los síntomas que presentan los pacientes es miedo intenso a las arañas, incluso ver una imagen o pensar en una araña puede desencadenar una reacción de ansiedad. Taquicardia, sudoración, temblor, náuseas, dificultad para respirar. Las personas con aracnofobia pueden evitar lugares donde creen que pueden haber arañas, como sótanos, bosques o incluso su propio dormitorio. La causa exacta de la aracnofobia se desconoce, pero se cree que es una combinación de factores genéticos y ambientales. Algunas experiencias traumáticas con arañas en la infancia, como una picadura, también pueden aumentar el riesgo de desarrollar la fobia. Las mujeres son más propensas a la aracnofobia que los hombres, y se cree que es una de las fobias más antiguas que se conocen. Se han encontrado referencias a ella en textos antiguos de hace miles de años. Algunas personas tienen miedo de todas las arañas, mientras que otras solo tienen miedo de ciertos tipos, como las arañas grandes o que saben que son venenosas y peligrosas. Entomofobia. La entomofobia es un miedo irracional e injustificado que se manifiesta ante la presencia de insectos, siendo los más comunes avispas, abejas, cucarachas y nuevamente a las arañas. Las reacciones de los entomofóbicos frecuentemente parecen irracionales incluso al propio afectado. Estos evitan cualquier sitio donde crean que habitan insectos. Si ven un insecto de lejos, quizá no puedan entrar en la zona, aunque sea un lugar abierto, o se sientan obligados a intentar controlar el pánico que se desencadena. La reacción ante el contacto o, simplemente la proximidad de estos animales, se caracteriza por sudoración, respiración rápida, taquicardia y náusea. En algunas ocasiones las personas suelen llorar al tener cercanía con algún insecto. El miedo a los insectos puede determinar el lugar donde el fóbico decida vivir o hasta pasar sus vacaciones e igualmente limita los deportes o pasatiempos de los que pueda llegar a disfrutar. Como la mayoría de las fobias, la entomofobia se puede curar con tratamiento psicológico. Los métodos habituales exponen gradualmente al fóbico al animal que le aterroriza, impartiendo al paciente, como terapia, clases de entomología para que se familiarice con la forma de vida de los insectos. Brontofobia. La brontofobia, también conocida como astrafobia o tonitrofobia, es un trastorno de ansiedad que se caracteriza por un miedo intenso e irracional a los truenos y las tormentas. Si bien es común que los niños experimenten cierto temor a las tormentas, la brontofobia se distingue por ser un miedo excesivo y persistente que interfiere significativamente en la vida cotidiana de la persona. No se limita solo al trueno, sino que puede incluir miedo a los relámpagos, la lluvia intensa, el viento fuerte, los cambios de presión atmosférica o incluso a la oscuridad asociada a las tormentas. Se estima que entre el 2% y el 5% de la población mundial padece brontofobia. Las causas de la brontofobia no son completamente claras, pero se cree que pueden estar relacionadas con una combinación de factores genéticos, ambientales y experiencias traumáticas. Las personas con brontofobia pueden experimentar una amplia gama de síntomas de ansiedad, ataques de pánico, sudoración, dificultad para respirar, sensación de irrealidad o despersonalización. Pteromeranofobia. También conocida como aerofobia, es el temor o fobia a volar en aviones. Puede ser una fobia por sí misma, o puede ser una manifestación de una o más fobias, como la claustrofobia o acrofobia. A pesar de su ubicuidad, el transporte aéreo comercial sigue haciendo que una proporción significativa del público y algunos miembros de la tripulación de cabina sientan la ansiedad. Cuando esta ansiedad alcanza un nivel que afecta a la capacidad de una persona para volar, se convierte en aerofobia.
Hay quienes sugieren que los medios de comunicación son un factor importante detrás del miedo a volar, y reivindican que los medios sensacionalizan los accidentes aéreos, y la alta tasa de víctimas por incidente, en comparación con la atención que se puede percibir como escasa que se da al gran número de accidentes aislados con automóviles. Como el número total de vuelos mundiales aumenta, el número de accidentes aumenta también, aunque la seguridad global del transporte aéreo continúa mejorando. El medio de transporte más seguro del mundo es el avión, sin ninguna duda y tal como indican las estadísticas. Hay una probabilidad entre 1 millón de morir en un accidente de avión. Nomofobia. La nomofobia es el miedo irracional a permanecer un intervalo de tiempo sin un teléfono celular. O en pocas palabras, es el miedo a perder tu celular o no usarlo. Es un fenómeno que afecta a un gran porcentaje de la población, especialmente en el Reino Unido, donde un estudio reveló que casi el 53% de los usuarios de teléfonos móviles experimentan ansiedad cuando se enfrentan a situaciones como perder su dispositivo, quedarse sin batería o sin cobertura de red. Las causas de la nomofobia son diversas, pero suelen incluir una dependencia emocional hacia el teléfono como medio de conexión con los demás y una sensación de inseguridad personal cuando se está sin él. Esta fobia puede manifestarse a través de síntomas como ansiedad recurrente, dolores de cabeza, taquicardias y pensamientos obsesivos. Los afectados por la nomofobia suelen tener una baja autoestima y una necesidad de aceptación y atención por parte del mundo cibernético. Esta adicción puede tener graves consecuencias, como la afectación de las relaciones interpersonales, síntomas de enfermedades físicas y mentales, y un impacto negativo en el rendimiento académico, especialmente en adolescentes. Acrofobia. La acrofobia, también conocida como miedo a las alturas, es un temor irracional que puede experimentarse en diversas situaciones, como subir escaleras, mirar desde un balcón o practicar deportes extremos. Este miedo provoca niveles intensos de ansiedad, estrés y nerviosismo, llevando a la evitación de estas situaciones. Las causas pueden estar relacionadas con traumas de la infancia, como caídas desde lugares elevados, así como con alteraciones fisiológicas como el vértigo o problemas de equilibrio. Los síntomas incluyen ansiedad, pensamientos de daño o muerte, taquicardia, dificultad para respirar y comportamientos evitativos. El tratamiento más común es la terapia cognitivo-conductual, que utiliza técnicas de exposición gradual y control del miedo para enfrentar las situaciones temidas. La realidad virtual también se emplea como herramienta terapéutica eficaz, para imaginar el cómo se es estando en gran altura. Hemofobia. La hemofobia, o miedo a la sangre y a las heridas, es una fobia que se caracteriza por una respuesta corporal bifásica única. Cuando una persona con hemofobia está expuesta a la sangre, experimenta un aumento inicial en la respuesta cardiovascular, seguido de un brusco descenso que puede provocar náuseas, mareos, sudoración, palidez e incluso desmayos. Este patrón de respuesta provoca un intenso miedo anticipatorio en quienes sufren esta fobia, llevándolos a evitar cualquier situación relacionada con la sangre, las heridas o las jeringuillas. Debe ser terrible ser un profesional de la salud y tener hemofobia. Supongo que odiarían esa carrera y estar en los hospitales. Claustrofobia. La claustrofobia es un trastorno de ansiedad caracterizado por un miedo intenso y descontrolado a estar en espacios cerrados o limitados. Quienes lo padecen evitan situaciones como ascensores, túneles, aviones o habitaciones pequeñas debido al temor a quedarse atrapados o asfixiados. La anticipación o presencia de un espacio cerrado desencadena una reacción de ansiedad intensa, incluyendo falta de aire, palpitaciones rápidas y mareos. Los síntomas suelen disminuir al abandonar el lugar cerrado. Se cree que el miedo a la asfixia es un síntoma clave de la claustrofobia. Los síntomas de la claustrofobia incluyen sensación de falta de aire, sudoración, latidos acelerados, dolor en el pecho, temblores, mareos y pánico. Los afectados pueden buscar compulsivamente salidas, evitar elevadores, trenes subterráneos y situaciones con mucha gente, y experimentar pavor si las puertas están cerradas. La claustrofobia podría no ser simplemente una fobia adquirida o condicionada, sino más bien una fobia preparada, según algunas investigaciones. Se sugiere que los humanos están genéticamente predispuestos al miedo, y la claustrofobia podría entrar en esta categoría debido a su amplia distribución, inicio temprano y fácil adquisición, así como sus características no cognitivas.
Esta teoría sugiere que la adquisición de la claustrofobia puede ser parte de un mecanismo de supervivencia evolutivo vestigial, un miedo latente a quedar atrapado o asfixiado que alguna vez fue crucial para la supervivencia humana. Agorafobia. La agorafobia es un trastorno mental caracterizado por la presencia de ansiedad en lugares o situaciones de los que es difícil escapar o donde podría no haber ayuda disponible en caso de una crisis de angustia. Este trastorno se manifiesta con conductas de evitación, relacionadas tanto con espacios abiertos como cerrados, como los transportes públicos. Suele estar estrechamente relacionado con el trastorno de pánico, y ambos pueden ser comórbidos, es decir, coexistir y potenciarse mutuamente. Las personas que sufren de agorafobia pueden experimentar miedos como desmayarse, sufrir un infarto, ser atacadas o perder el control en un espacio público. Estos miedos pueden estar relacionados con experiencias traumáticas pasadas, lo que lleva a la persona a evitar situaciones similares y perpetuar el problema. Los síntomas físicos y emocionales de la agorafobia pueden incluir taquicardia, sudoración, temblores, sensación de irrealidad, dificultad para respirar, náuseas, mareos, entre otros. Estos síntomas pueden llevar a pensamientos negativos o catastróficos, como el miedo a sufrir un ataque al corazón, ahogarse, desmayarse, perder el control, volverse loco o experimentar un miedo al propio miedo. Necrofobia. La necrofobia, también conocida como tanatofobia, es el miedo intenso a la muerte o a las cosas muertas. Ambos términos se utilizan indistintamente, pero la tanatofobia es más específica, ya que incluye el miedo a la propia muerte. La necrofobia abarca el miedo a la muerte, a los cadáveres y a elementos asociados con la muerte, como los ataúdes. Las personas que sufren de esta fobia no pueden explicar claramente la sensación de escalofrío que experimentan al estar frente a un cuerpo o a una momia. Las causas de la necrofobia no son totalmente conocidas y no son únicas, influyendo en su aparición múltiples factores y variables. Antes de entrar a considerarlas, cabe destacar que, como ya hemos mencionado, el miedo a la muerte es natural, ya que incluso a nivel biológico estamos programados para intentar sobrevivir. Más allá de ello, resulta habitual que detrás del origen de la necrofobia se encuentre la vivencia de algún acontecimiento aversivo que haya condicionado la reacción respecto a la muerte o los cuerpos sin vida. Tripofobia. La tripofobia, también conocida como fobia al patrón repetitivo o miedo a los agujeros, es el miedo o repulsión provocado por la vista o la cercanía de figuras geométricas muy juntas, especialmente pequeños orificios y rectángulos diminutos. Aunque no está oficialmente reconocida en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, algunas personas afirman experimentar miedo hacia objetos con agujeros pequeños agrupados, como panales, hormigueros, ciertos hongos y frutos de loto. Los síntomas pueden incluir cosquilleo, comezón, ansiedad e incluso náuseas, y se cree que esta fobia podría estar relacionada con el miedo a los parásitos o las infecciones. No obstante, no se trata de una fobia en el sentido estricto, ya que la emoción predominante puede variar entre miedo y asco. Coulrofobia. La coulrofobia es el miedo irracional a los payasos y mimos, afectando principalmente a niños, aunque también puede manifestarse en adolescentes y adultos. Las causas pueden ser experiencias negativas con estos personajes o la influencia de representaciones siniestras en medios audiovisuales, como el Joker de DC Comics y Pennywise de la novela It de Stephen King. El maquillaje excesivo y la capacidad de ocultar la verdadera identidad son aspectos que aterrorizan a quienes sufren de esta fobia. Estudios han demostrado que la presencia de payasos en ambientes como hospitales puede causar ansiedad en los niños, sugiriendo que las caras poco familiares pueden ser impactantes para ellos. También encontramos que las mujeres tienen más miedo a los payasos que los hombres. La razón de esta diferencia no está clara, pero se hace eco de los hallazgos de investigaciones sobre otras fobias, como el miedo a las serpientes y las arañas. También descubrimos que la coulrofobia disminuye con la edad, lo que nuevamente coincide con la investigación sobre otros miedos. Tanatofobia. La tanatofobia es el miedo persistente e irracional a la muerte o a morir, relacionándose estrechamente con la necrofobia, el miedo a las cosas muertas. Las personas con tanatofobia pueden experimentar preocupación constante por la muerte, incluso en ausencia de amenazas reales. Este miedo excesivo puede afectar su vida diaria, llegando a rehusar participar en funerales o incluso hablar de la muerte. Los síntomas incluyen preocupación constante por la muerte, insomnio, ataques de ansiedad y temblores.
Con el tiempo, la tanatofobia puede evolucionar hacia la necrofobia, aumentando el miedo a los cuerpos y otros objetos relacionados con la muerte, como mencionamos anteriormente. Esta fobia puede interferir significativamente en el trabajo y las relaciones sociales, causando un profundo impacto en la calidad de vida del individuo afectado. Hidrofobia. También llamado acuafobia, la acuafobia es un miedo persistente e irracional al agua que puede interferir significativamente en la vida diaria de quienes la padecen. Aunque el agua en sí misma no representa una amenaza inminente, las personas con acuafobia evitan actividades como nadar o navegar, incluso si han aprendido a hacerlo. Esta fobia es una de las más comunes entre los trastornos de ansiedad, afectando alrededor del 2% de la población general. Las causas pueden variar, desde experiencias traumáticas relacionadas con el agua hasta factores culturales o biológicos. Emetofobia. La emetofobia es un miedo intenso e irracional relacionado con el vómito, que puede incluir temor a vomitar en público, ver vómito o sentir náuseas. Afecta alrededor del 6% de la población y puede ser desencadenada por experiencias traumáticas relacionadas con el vómito. Los efectos en la vida cotidiana pueden ser significativos, ya que la fobia puede interferir con actividades sociales, profesionales y personales, e incluso puede estar relacionada con trastornos alimentarios como la anorexia nerviosa. La emetofobia no está limitada por la edad o el nivel de madurez. Hay casos de emetofobia presente en la infancia y la adolescencia, así como en la edad adulta. Una persona con esta fobia suele ser ansiosa y nerviosa cuando tiene alrededor personas enfermas, y se preguntan constantemente si esa persona vomitará o no. En esta situación, el emetofóbico entrará en un estado de huir del lugar, y si no lo consigue, puede derivar en un ataque de ansiedad. Zoofobia. La zoofobia, una fobia generalizada o un conjunto de fobias específicas hacia distintos animales, se caracteriza por un miedo irracional que puede adquirirse desde la infancia. Aunque suele afectar más a las mujeres, puede afectar a cualquier persona y se origina a menudo por experiencias negativas con animales o por la exposición a representaciones negativas de ellos en medios como películas o documentales. El tratamiento para la zoofobia a menudo implica educar a las personas sobre la naturaleza de los animales y fomentar el respeto hacia ellos. Se busca desmitificar la idea de que los animales representan una amenaza y destacar su importancia en el equilibrio ecológico. Además, se busca concienciar sobre cómo el miedo irracional puede contribuir al peligro de extinción de algunas especies. La zoofobia total, que abarca el miedo a casi cualquier especie animal, es menos común pero puede ser debilitante para quienes la padecen, interfiriendo en su vida cotidiana y sus interacciones con el mundo natural que los rodea. Tafofobia. La tafofobia es el miedo irracional y persistente a ser enterrado vivo, a menudo como resultado de haber sido diagnosticado erróneamente como muerto. Antes de los avances de la medicina moderna, este miedo tenía cierta justificación, ya que ha habido casos históricos de personas enterradas accidentalmente mientras aún estaban vivas. Leyendas urbanas han alimentado este miedo, contando historias de personas que despertaron después de haber sido enterradas y hallazgos de cadáveres con señales de haber intentado escapar del ataúd. Algunas personas con tafofobia han optado por ataúdes de seguridad, que incluyen características como tapas de vidrio para observar al difunto, una cuerda conectada a una campana para alertar sobre movimientos, tubos de respiración y sistemas de alarma, todo diseñado para prevenir el entierro prematuro. Androfobia y ginefobia. La androfobia es el miedo irracional e intenso a los hombres. La persona experimenta un temor extremo e irracional hacia los hombres, incluso en situaciones cotidianas, durante la exposición a hombres o situaciones relacionadas con ellos, la persona puede sufrir ataques de pánico, sudoración, dificultad para respirar, náuseas, mareos y temblores. Las causas de esta fobia son más que todo a experiencias traumáticas. La ginefobia es un trastorno de ansiedad que se caracteriza por un miedo irracional e intenso a las mujeres. La persona experimenta un temor profundo y una aversión generalizada hacia las mujeres, igualmente que la anterior fobia mencionada. Ni yo sabía que existía esta fobia. Optofobia. La optofobia es un miedo irracional a abrir los ojos, considerada una de las fobias más raras pero también comunes. Aunque puede parecer extraño, la mayoría de las personas han experimentado este miedo en algún momento de sus vidas, como al ver una película de terror y cerrar los ojos por temor a lo que pueda aparecer en la pantalla.
Las causas exactas de la optofobia no están respaldadas por estudios definitivos, pero se cree que puede relacionarse con la conducta inconsciente del ser humano como un método de supervivencia. Se sugiere que está vinculada con los reflejos de protección que se activan al percibir objetos cercanos a la vista. Los síntomas de la optofobia pueden variar desde un miedo temporal y dirección de la mirada hacia otro lugar hasta falta de aire, incomodidad, náuseas, desmayos, aceleración cardíaca, pánico y ansiedad en casos más severos. Fofobia. La fotofobia es la intolerancia anormal a la luz, común en personas con albinismo y asociada a enfermedades oculares o del sistema nervioso. Puede ser un síntoma importante en varias condiciones como queratitis, uveitis, migrañas y lesiones corneales. A veces, las personas daltónicas también pueden experimentarla. A menudo se alivia con gafas oscuras o reduciendo la exposición a la luz. Algunas soluciones oculares pueden causar fotofobia, pero cambiando a una opción adecuada se puede resolver este problema. Aritmofobia. La aritmofobia, también conocida como numerofobia o matemafobia, es un trastorno de ansiedad que se caracteriza por un miedo intenso e irracional a los números o las matemáticas. Las personas con aritmofobia experimentan una ansiedad significativa cuando se enfrentan a cualquier cosa relacionada con los números. Tener dificultad con las matemáticas en la escuela o experimentar refuerzo negativo relacionado con las matemáticas puede desencadenar el miedo. La aritmofobia puede afectar significativamente la vida cotidiana, haciendo que las personas eviten situaciones que involucren números. Fagofobia. La fagofobia es un trastorno caracterizado por un miedo irracional a tragar o atragantarse. Quienes la padecen suelen describir una sensación de estrechez en la garganta al tragar, lo que les lleva a temer que la comida no pase y experimenten un ahogamiento. En casos extremos, las personas con fagofobia pueden limitarse a comer alimentos fáciles de tragar o masticar excesivamente. Aunque esta fobia puede relacionarse con trastornos alimenticios, se clasifica principalmente como una otra fobia. Afortunadamente, la fagofobia es tratable con la ayuda de profesionales de la salud mental que utilizan sesiones y tratamientos psicológicos o psiquiátricos para restaurar la confianza y la normalidad en la vida diaria. En cuanto a su prevalencia, aproximadamente el 6% de los adultos buscan ayuda médica por dificultades para tragar, siendo las obstrucciones anatómicas o los problemas de movilidad digestiva las causas más comunes. Las causas de la fagofobia suelen rastrearse hasta un evento traumático, como un episodio de atragantamiento en la infancia. Este evento deja una impresión profunda en la mente de la persona, activando la ansiedad cada vez que intenta comer y desencadenando síntomas físicos como taquicardia y arcadas. Aptefobia. La afefobia es una fobia específica poco común que implica el miedo a tocar o ser tocado. Este miedo extremo se relaciona con la protección exagerada del espacio personal y puede expresarse como temor a la contaminación o invasión, incluso hacia personas conocidas. Algunas personas nacen con esta fobia, mientras que otros la desarrollan después de experiencias traumáticas o como una reacción extrema a su entorno. En ocasiones, el miedo está dirigido específicamente hacia el contacto con personas del mismo o del sexo opuesto, lo que puede estar asociado con temores de abuso. Los síntomas experimentados por quienes padecen afefobia pueden variar, pero incluyen incomodidad, transpiración, náuseas, palpitaciones, boca seca, mareos, pánico. Somnifobia. La onirofobia, también conocida como somnifobia, clinofobia o hipnofobia, es un miedo irracional y excesivo al acto de dormir. Las personas que la padecen experimentan pánico ante la posibilidad de que algo terrible les suceda mientras están durmiendo, como dejar de respirar o no despertar. A menudo, este miedo se asocia con la muerte, lo que puede provocar insomnio y un deterioro físico y mental significativo. Algunos individuos con onirofobia temen que los sueños sean en realidad delirios que los llevarán a la locura permanente, lo que aumenta el estrés y el deterioro físico y mental. Aunque es poco común, existen casos extremos como el del vietnamita Thanh Hic, quien se mantuvo despierto durante 45 años después de un episodio de fiebre. Los síntomas de la hipnofobia pueden manifestarse de diversas maneras, incluyendo ansiedad al hablar o pensar en dormir, respiración entrecortada, falta de aire, confusión, sudoración, pánico, somnolencia, boca seca, temblores, palpitaciones y náuseas. En algunos casos, esta fobia puede presentarse como un trastorno de ansiedad, lo que dificulta su tratamiento. Uranofobia. La uranofobia es el miedo irracional al cielo o al fenómeno celestial.
Las personas que sufren de uranofobia pueden experimentar ansiedad intensa o pánico al mirar hacia el cielo abierto, contemplar las estrellas, la luna o el sol, o al pensar en eventos relacionados con el espacio exterior. Este miedo puede ser desencadenado por una variedad de razones, como el temor a lo desconocido, la sensación de estar expuesto o vulnerable frente a un espacio vasto e inexplorado, o la preocupación por eventos catastróficos relacionados con el cosmos, como caídas de meteoritos o fenómenos astronómicos extraordinarios. Los síntomas de la uranofobia pueden variar desde ansiedad leve hasta ataques de pánico graves, y pueden interferir significativamente con la vida diaria de la persona afectada. Cronofobia. La cronofobia es el miedo irracional al paso del tiempo o al envejecimiento. Las personas que padecen esta fobia experimentan ansiedad o pánico al pensar en el transcurso del tiempo y los cambios que éste conlleva en sus vidas, como el envejecimiento, la pérdida de oportunidades o el fin de la vida. Este miedo puede estar relacionado con la preocupación por la finitud de la existencia y el temor a no haber alcanzado ciertos objetivos o logros antes de que sea demasiado tarde. Los síntomas de la cronofobia pueden incluir ansiedad, nerviosismo, pensamientos obsesivos sobre el paso del tiempo, evitación de situaciones que impliquen reflexionar sobre el tiempo, como cumpleaños o eventos significativos, y ataques de pánico ante la idea de envejecer. Escopofobia. La escopofobia, también conocida como escoptofobia u oftalmofobia, es un trastorno de ansiedad caracterizado por un miedo mórbido a ser visto o mirado por otros. Este miedo excesivo puede estar relacionado con el temor patológico de llamar la atención sobre uno mismo. La historia de esta fobia se remonta a Hipócrates, quien mencionó a un individuo excesivamente tímido que temía ser observado por otros. Las causas de la escopofobia suelen estar relacionadas con eventos traumáticos en la vida de la persona, como ser objeto de burla o crítica en público. Además, la fobia puede surgir debido a una deformidad física o dolencia que llama la atención en entornos sociales. La escopofobia puede manifestarse con síntomas como ansiedad, temor, taquicardia, dificultad para respirar, náuseas y evitar situaciones sociales.